A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. The Holy Spirit says Hermanos, dice el Espíritu Santo, that today you would hear hoy, his voice. si oís su voz, Harden not your no heart endurezcáis vuestros corazones, como cuando el desafío, cuando la provocación del desierto, donde me provocaron vuestros padres, poniéndome a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. and I Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no han conocido mis caminos. in my wrath. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Take care, brothers and sisters, Atención, hermanos, none of you que ninguno de vosotros tenga corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. encourage yourselves Animaos, por el contrario, los unos a los otros, día tras día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final el temple primitivo de nuestra fe. Verbum Domini. If today you hear his voice, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. bow down and worship Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, our God. porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. If today, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. that today you would hear, Ojalá escuchéis hoy su voz, harden not no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. If today you hear, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. I was wearied of Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, those hearts. es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. I swore, Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. if today, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Jesus preached the good news of the kingdom. Jesús predicó las buenas nuevas del reino y curó a todos los enfermos. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. A leper came to him, En and aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. moved with pity, he Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. made clean. The leprosy left La him. lepra se le quitó inmediatamente y se quedó limpio. Then warning him sternly, Él lo despidió, encargándole severamente, then he said to him, no se lo digas a nadie, "You tell no one. pero para que conste, Yourself to the priest." ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. The man went away, Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, so that it was de impossible modo que Jesús openly. ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Verbum Domini. Today's reading from La Hebrews lectura del día de hoy, tomada de los Hebreos, comienza
con una nota muy importante. El Espíritu Santo dice. Notice that he doesn't say, Fíjense en que no dice que el Espíritu Santo dice, sino que el Espíritu Santo lo dice. a very important Esto es un comienzo muy importante, ya que es necesario comprender todo este texto. Primeramente, confirma exactamente lo que hemos dicho en el credo el domingo, that the Holy que Spirit has spoken. el Espíritu Santo ha hablado por medio de los profetas, Holy Spirit is que el Espíritu Santo es aquel que ha inspirado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y que por lo tanto el Espíritu Santo es la autoridad detrás de las Sagradas Escrituras. Si nos fijamos as a source. en ambos testamentos Saying, como fuente de lo que está diciendo Dios, the other part entonces la última parte de esa línea es que el Espíritu Santo dice que utiliza el tiempo presente, could have said, pudiera haber dicho dijo, pero él quiere mencionar un elemento muy importante que el Espíritu Santo Old Testament right inspira en los applicable escritores del today as well. Nuevo Testamento es aplicable hoy día también y debemos escucharlo como si Dios nos estuviera hablando ahora mismo. This is going to be true Y esto va a ser cierto no tan solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo también, que hay y debe haber una atención vívida a las Escrituras como a las palabras del Antiguo Testamento. Nosotros, Dios no nos ha abandonado. De hecho, cuando leemos el Evangelio, debemos tener tal conciencia de que es el mismo Señor Jesucristo que está en el Sagrado Sacramento aquí en el tabernáculo y que estará aquí en este altar y que nos habla en el Evangelio, ya que el Espíritu Santo dice esto a nosotros hoy y dirige a nuestro corazón hoy. Y entonces viene la segunda parte. Fíjense en cómo comienza diciendo, hoy, you would hear his voice. si escuchan su voz, This word today esta palabra hoy es algo que se encuentra en el canto 95, el Salmo 95 es muy importante porque todavía lo utilizamos de la misma forma que fue utilizado en el momento, en la época del Antiguo Testamento. En los servicios de la sinagoga se utilizaba como preparatorio y en la liturgia de las horas todavía se emplea como preparatorio. it's the main preparatory Es today. es el salmo preparatorio principal, al igual que lo fue en la época del Antiguo Testamento, en los servicios de las sinagogas. Comienza con esta línea, hoy, Hayom Inkulot Shmaul al Bahem, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. This is something that is meant Esto es algo que tiene por intención el que el Espíritu Santo nos lo diga y la Iglesia sugiere que este salmo preparatorio debe escucharse por nosotros hoy. Cada día, cada vez que lo escuchemos, es el mismo hoy, ya que el mismo problema de la posibilidad de endurecer el corazón asserts itself in every generation. se reenfatiza en cada generación y esta es una de las cosas que Él quiere que escuchemos. Y hoy Hear his voice. escuchas su voz, Harden not your heart. no endurezcas tu corazón como rebelión. El día de la prueba, en el hebreo dice But Massa, Kiyom, que la masa quiero mejirá, Massa and Meribah Masa y Meriba son nombres de lugares. Sin embargo, en hebreo también tienen otro significado. Masa significa rebelión, Meriba significa poner a prueba. Y there are a couple hay un par de veces de poner a prueba que tienen pensado, pero el principal, sobre todo cuando uno se da cuenta que uno traduce esto como lugares, porque se referiría sino a la época que se rebelaron a causa de que no tuvieron agua. and at Massa Meribah Y Masa Meriba, ahí Moisés tocó la puerta, la piedra, mejor dicho, y salió agua. Cuando uno traduce esto al significado,
de Masa como rebelión y Meriba como poner a prueba. Entonces, algo diferente sucede. Y es exactamente lo que este salmo tiene por intención. No tan solo la prueba de ellos no tener agua cuando están en el desierto, sino el que hay que regresar, y yo les insto para que lean el libro de los Números capítulos 13 y 14, Because in 13, ya que en el 13 Moisés envía spies from each of 2 espías de cada uno de los 12 tribus, así que 24 espías que salen y todos regresan en el capítulo 14 y advierten a la gente que la tierra de Canaán es demasiado fuerte para conquistar, the 2 from the tribe of Judah, excepto 2 de la tribu de Judá, Joshua and Caleb. Joshua y Caleb, dicen, no, nosotros podemos hacer esto porque God had already brought them out of Egypt. confiaron en Dios que los había sacado de Egipto, que era mucho más fuerte que la tierra de Canaán, y que si Dios los puede liberar de la tierra de Egipto, los puede liberar de la tierra de Canaán también. Así que ellos no miraron a los problemas de los muros alrededor de las diferentes ciudades cananitas, sino que se fijaron en lo que pudo hacer Dios. And they trusted in that. Ellos confiaron en eso. Todos los demás 22 espías dijeron, no podemos hacerlo. Y el pueblo creyó a los 22 espías que dijeron, es imposible conquistar a la tierra de Canaán. Es imposible sobreponerse a estos muros. Sin embargo, al creer en ellos, quisieron elegir a un nuevo líder, Quilmoses y Aarón, eligieron a un nuevo líder y regresaron a Egipto. Afraid they would Tenían tanto miedo que prefirieron volver a la esclavitud en lugar de seguir a la libertad en la tierra que Dios les había prometido. Y esta es la decisión de que hablan aquí. Los antepasados en las tribus que vieron mi palabra por 40 años, es más, vieron las obras de Dios porque habían sido castigados por no entrar en la tierra in that second year after they en ese segundo año después de marcharse de Egipto. Fueron castigados con otros 40 años de vagar por el desierto, de manera que ninguno de los de la generación que rechazaron a Dios habían endurecido su corazón. Ninguno de ellos pudo entrar en la tierra. Esa generación en total tendría que morir, y una nueva generación que vio las obras de Dios y los actos de su gracia de proporcionar maná por 40 años, de cuidarlos en el desierto cuando andaban de un lado para otro. Esa nueva generación podría entrar en la tierra, y excepto por los 2 espías que fueron fieles, Josué y Caleb, que pudieron entrar con la nueva generación a la tierra. that's what I said, because Y es lo que he dicho, fui provocado por esa generación. Dijeron, siempre fui de corazón que vagaba, no conocía mi camino, así que juré que no entrarían en the goal mi tierra. to enter into rest, La meta hubiera sido entrar en la tierra de Canaán, that was their goal. y esa fue su meta. Esa era la tierra prometida. Y ellos se negaron porque creyeron en su temor, creyeron más en su temor que lo que Dios había hecho por ellos. Habían visto ya las 10 plagas de Egipto, habían visto ya la libertad y el abrirse el mar rojo, habían ya pasado por este periplo, habían derrotado a los ejércitos del faraón, no por sí mismos, sino por la mano de Dios. Habían visto todo esto, y así todos se negaron a confiar en él más. Y esa es la situación en que se encuentran. In Hebrews, En Hebreos, él cita este salmo preparatorio a causa de que fue un salmo preparatorio. Hubiera sido proclamado head of every synagogue service, and en el servicio
de cada sinagoga al principio en su carta de los Hebreos es porque él está hablando a los conversos a la cristiandad, judíos, probablemente en Roma. Y por lo tanto ellos se hubieran criado conociendo el Salmo 95. Ellos hubieran conocido ese Salmo bien, se lo hubieran aprendido, y así como yo lo sé en el hebreo también, porque lo utilizamos con tanta frecuencia en la liturgia de las horas. Y esto es algo con lo que uno está familiarizado, y él utiliza ese salmo que ellos conocieron para concentrarse en cómo en el día de hoy tienes que prestar atención también. Eso no solamente se aplica al pueblo en el momento de los Números capítulos 13 y 14, sino que de los salmos, recuerden esto, y lo hicieron que se aplicara a las generaciones de israelitas, generación tras generación en que se leía el salmo, también se aplica a la iglesia. Hoy día nos consideramos a nosotros el nuevo Israel, y como nuevo Israel tenemos el mismo tipo de tentación. Y tenemos que prestar atención a ello y permitir que Dios nos llame a la atención, porque el Salmo es una advertencia de que uno no tiene que caer en el mismo tipo de pecados de falta de creencia. Esa es una de las palabras principales de la palabra de Hebreos, apistía, falta de creencia. No tenemos que creer en ello, caer en ello, no importa lo duro que el mundo trate de hacernos convencer. En la época de Hebreos, evidentemente, como veremos más tarde, hacia el final del libro, ellos ya estaban comenzando a experimentar persecuciones. La iglesia en Roma había experimentado una persecución en el año 49, cuando Claudio echó a los judíos de la ciudad porque luchaban por Cristo, y esto se encuentra en el historiador romano Suetonio sobre Claudio, el emperador. Entonces también en los años 60, que es probablemente cuando fue escrita esta carta, el comienzo de la persecución bajo Nerón. Y el acoso por parte de la iglesia ya comenzaba, así como una persecución total que fue muy sangrienta y destructiva. Por lo tanto, él está haciéndoles saber a ellos en su época acerca de la persecución y del acoso. La persecución ya todavía no había comenzado porque, dice la misma carta, ustedes todavía no han sufrido por el derramamiento de sangre. De manera que el cielo comenzó a ver el derramamiento, pero pronto sucedería, y en la situación del acoso que ya estaban empezando a recibir. Dicen hoy, si escuchas la palabra del Señor, no endurezcas el corazón tuyo. Mantengan presente, sin embargo, lo que Él ha dicho antes de esto. Antes de esto, Él dijo que en el Antiguo Testamento el Señor habló por los profetas y los ángeles. Sin embargo, hoy Él habla a nosotros por medio de su Hijo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, del Hijo de Dios, el Evangelio mismo, para decirse a nosotros hoy. Si escuchas la voz del Señor, escucharás la voz del Evangelio también. Y Jesús mismo nos da a nosotros una mayor autoridad que la voz de los ángeles del Antiguo Testamento o de los profetas del Antiguo Testamento. Su voz es superior a la de ellos y es una mayor autoridad, porque Jesús nos dice a nosotros en el Evangelio esto. Por lo tanto, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No permitas que caer en la falta de creencia. Cuando nos fijamos en nuestra época actual, podemos ver que hay un número de distintas clases de dificultades que tenemos que suceder, y tenemos que tener cuidado de no endurecer el corazón ante el Evangelio por algunas de las diferentes gentes de lo que se llama la nueva era, que tratan de llegar a nosotros para que creamos que todo es de Dios, que cada uno es de Dios, y para hacernos creer en las fuerzas de la naturaleza.
en lugar de en un solo Dios, to depersonalize God para despersonalizar a Dios instead of con una gran fuerza, en vez de darse cuenta de que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esa tentación de la versión nueva, de la nueva era de Dios, se mantiene en el mundo actual hasta el día de hoy, y de vez en cuando se le ve en lugares públicos, porque hay personas que prefieren una noción de nueva era de Dios a la noción cristiana de Dios, porque es más fácil creer que en su it's something that you can sort of es algo que es simpático y es mono, y es algo que no hay que tomarlo muy seriamente, porque ese nuevo Dios no le hace demandas a uno para ser obediente, y es por eso que la sección también nos advierte en contra de la desobediencia que endurece nuestro corazón. Y ese es uno de los motivos por los que mucha gente pierde su fe y sigue al nuevo Dios de la nueva era. moral demand No hace este Dios nuevas demandas, no tienen los 10 mandamientos, y por lo tanto lo más que mandan es que amen a las ballenas y los delfines, cuiden el ambiente, el medio ambiente y la naturaleza, pero no hace ningún tipo de demanda de no matarás. No hace demandas, honra a tu padre y a tu madre. No hace demandas de mantener el sábado santo y evitar el adulterio. Estas son las demandas de decir la verdad que vemos en los 10 mandamientos, y no tienen eso. Por lo tanto, es más fácil, y la desobediencia va junto con la fe. También vemos a aquellos que tratan watered down Christ. de There is such a aguar a Cristo. people have. Hay tal tentación que tiene la gente para no creer en Cristo. Just yesterday on the radio, Ayer en la radio, por ejemplo, a lady called in because una señora llamó porque su hijo no creía que Jesús era una figura histórica real. Escuchan en diferentes canales como el del certain scholars Historia que hay ciertos académicos que deniegan esto y lo otro acerca de Cristo, y por otra parte, incluso los canales de la historia, así llamados, tratarán de decir que Jesús estuvo casado o tuvo una novia, María Magdalena, que tuvieron un hijo sin casarse, que siguieron el Código de Da Vinci y lo siguieron seriamente, en un libro como el Código de Da Vinci, que ataca a la iglesia para atacar quién fue Jesucristo verdaderamente, y que a que nos desplacemos del Cristo auténtico de los evangelios a otro Cristo, un Cristo que tuvo tantas infidelidades como el pueblo del mundo moderno tiene en la actualidad, y harían que Cristo imitara el tipo de vida de los actores y actrices de Hollywood a causa de que no quieren que estos tengan que tratar de seguir a la persona de Jesucristo e imitarle. Quieren que nosotros hagamos lo mismo que Jesús, imite nuestros momentos peores, nuestros pecados mayores, porque Él no es mejor que nosotros y por lo tanto no tenemos que preocuparnos de Él. Este sería el método de aquellos que tratan de atacar a Jesús y su carácter moral. También tenemos a aquellos que tratarían de tentarnos hacia el ateísmo, y lo hacen con mucho ruido, hacen mucho dinero en la industria de lo ateo, tratando de hacer ataques para impugnar el carácter de Cristo. Esta es una de las cosas que hacen, como Richard Dawkins, por ejemplo, y Christopher Hitchens, que Dios del Antiguo Testamento es uno de los personajes peores de la ficción. Es una de las cosas que ellos reclaman. Y se ponen a sí mismos como jueces de Dios, como C.S. Lewis lo dice en uno de sus libros. Dios está en la tribuna de los testigos. And so God is the Por one lo tanto, Dios es aquel que está en juicio por parte de nosotros. Esta es la tentación. Pero nosotros tenemos que escuchar este salmo nosotros mismos. Hayom kulum ishmaum. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No permitan que ustedes sean desobedientes y que la falta
de fe haga temblar su fe, sino más bien nosotros nos hemos convertido en socios de Cristo, hemos convertido y nos mantendremos firme hasta el fin. La terminología que se emplea aquí es como la de una sociedad comercial. Hemos como socios comerciales, metahoi, y estos socios comerciales son alguien que forma parte de un compromiso para ver un proyecto hasta su fin. El compromiso que hagamos nosotros es ver hasta el compromiso de llegar a el cielo. Cristo se ha convertido en nuestro socio principal. Él está comprometido a llevarnos hasta el cielo. Tan comprometido es que está Él que da su vida y lo hizo sobre la cruz para cerciorarse de que lleguemos al cielo y de que esa es la verdadera realidad de que Él habla aquí. Un término también que es tomado del mundo de los negocios, es como un pago inicial y es un pago inicial firme. Cristo nos ha dado esto. Sin embargo, es cierto únicamente si nos mantenemos firmes hasta el fin. Esta es la tarea que tenemos ante nosotros para mantenernos firmes hasta el fin de nuestra vida, para que cuando nos conozcamos con Cristo, Él dirá, bienvenidos, siervo fiel y justo.